Buenos días. Primero, quería comentarles que hoy día es como la clase, la última antes del receso. El viernes tienen su taller, pero la próxima semana tienen la semana que típicamente han tenido libre en condiciones de semestre normal. Am, yo creo que le va a hacer bien a todos nos va a venir bien. Así es que am, aprovechen de ponerse al día y si están al día, descansar. Y cualquier consulta que tengan durante esa semana, independientemente de que sea de descanso para los estudiantes, yo voy a estar recibiendo consultas, emails, y voy a estar siguiendo trabajando en otras cosas. Así es que no duden en contactarse conmigo si necesitan algo durante la próxima semana. ¿Ya? Am, ahora, hoy día vamos a continuar viendo lo de la unidad 4, así que le voy a compartir pantalla. Y esto es lo que nosotros vamos a ver ahora. Le voy a hacer después un resumen de lo que hemos visto hasta el momento en el cuaderno, pero este es el contexto de la clase de hoy día. Hoy vamos a analizar el equilibrio líquido-vapor de un sistema ideal y vamos a enunciar la ley de Raoult. La ley de Raoult tiene que ver con el equilibrio líquido-vapor de un sistema ideal, de al menos dos componentes. Entonces, este es nuestro sistema, el que aparece acá en la figura. Tenemos un sistema que tiene dos fases con una interfaz aquí. Vamos a determinar condiciones de equilibrio, a la cual la temperatura y la presión del sistema son iguales y el potencial químico también. Vamos a tener n compuestos y las dos fases. Y el potencial químico del compuesto 1 en ambas fases tiene que ser igual, o sea, el mu de 1 en vapor tiene que ser igual al mu de 1 en la fase de vapor. Y eso se tiene que cumplir para cada compuesto. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto y nosotros vamos a tener una herramienta que nos va a determinar las condiciones del proceso, temperatura y presión, pero también nos va a dar la composición de los compuestos que están involucrados en la mezcla. O sea, la ley de Raoult nos va a dar la composición en un sistema binario de dos componentes, la composición de la fase líquida y la composición de la fase de vapor. ¿De acuerdo? Y vamos a definir lo que se llama punto de burbuja y punto de rocío, que son muy importantes conceptos dentro del equilibrio de mezcla líquido-vapor. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a pasarnos al cuaderno. Pues vamos a tener que hacerlo de esta manera nomás. Lamentablemente no se me quiso conectar la tablet a la sesión. No sé por qué. Ya. Entonces van a tener que seguir así. Vamos a ver cómo resulta. Y voy a aprovechar de ir marcando, si que fuera necesario. De acuerdo. Retomemos. Ahora sí. Ley de Raoult. Acá está. Ahí lo estoy marcando. Entonces, la ley de Raoult nos va a dar una relación, es una ecuación que nos relaciona la fase líquida con la fase de vapor y nos va a dar la composición y las condiciones del sistema, temperatura y presión. O dado que vamos a tener ciertas condiciones, vamos a poder estimar alguna de esas cosas. ¿Cuántas variables necesitamos estimar? Bueno, tenemos que hacer un análisis de grados de libertad. Pero grados de libertad termodinámicos. ¿Qué significa eso? Los grados de libertad termodinámicos nos permiten establecer cuántas variables necesitamos determinar cuando tenemos un equilibrio, ahora en este caso el líquido-vapor, pero cuando tenemos en general un equilibrio entre fases.
Entonces teníamos lo siguiente. De la clase pasada, teníamos, hoy estoy muy chueco. Teníamos estas expresiones. Temperatura de las fases líquida y vapor, presión, fase líquida y vapor iguales, ya la conocemos, ya la sabemos, pero también habíamos determinado el potencial químico de los compuestos son iguales. Además, a partir de la igualdad de potenciales, habíamos establecido esta otra relación para cada una de las fases. Esta es la fase líquida, perdón, vapor, gas, considerado como gas ideal, y acá hemos considerado la fase líquida. Entonces, ahí tenemos ambos casos, y eso representa la igualdad de potenciales químicos. ¿Ya? Entonces, la igualdad de potenciales químicos me dice que la energía libre de Gibbs del gas evaluada a una cierta temperatura y presión más RT por logaritmo de la composición de esa fase tiene que ser igual a la energía libre de Gibbs de la mezcla ideal, fase líquida, evaluada a la misma temperatura y presión por RT, logaritmo de la composición de la fase líquida. Entonces ahí tenemos la igualdad de el potencial químico. Entonces vamos a hacer aquí está hecho un cierto desarrollo que nos va a ayudar a determinar, de hecho es la deducción misma de la ley de Raoult. Primero, sabemos que la presión no es un factor tan determinante cuando tenemos líquidos. ¿Por qué? Por la incompresibilidad de los líquidos. Por lo tanto, si nosotros evaluamos la energía libre de Gibbs, o en general cualquier función de estado, pero la energía libre de Gibbs en particular en este caso, a una presión cualquiera y la presión de saturación no debería variar mucho, porque estamos en estado líquido. Por lo tanto, vamos a considerar por conveniencia que el término de energía libre de Gibbs para la mezcla ideal la evaluamos en vez de temperatura y cualquier presión, vamos a evaluar esa misma temperatura, pero la presión de saturación del compuesto I, cualquiera que sea esta. Y esa presión de saturación depende de, aquí vamos a hacer, ahí está, depende de la presión de saturación, perdón, pero depende de la temperatura. Pregunta, ¿cómo estimamos una presión de saturación en función de la temperatura? Antoine Clausus Claveiro. Muy bien, muy bien. Alexandra ahí nos dijo lo que vamos a usar. Quizás gran parte del semestre nos va a acompañar Antoine sobre todo. ¿Por qué Antoine? Porque no necesitamos estar, o la mayoría de las veces no vamos a necesitar estar encontrando los parámetros de Clausus Clapeyron, sino que vamos a ir a la página de Web Chemistry del NIST, vamos a ingresar el nombre del compuesto que nosotros queremos, vamos a ir al cambio de fase y ahí vamos a encontrar los parámetros de Antoine en un rango de temperatura reportado en la literatura. O sea, no vamos a encontrar quizás más de un juego de parámetros A, B y C de Antoine para el mismo compuesto, porque autores que han investigado esto y han determinado estos parámetros lo han estudiado en rangos distintos de temperatura. La presión de saturación depende de la temperatura y Antoine es aplicable solamente en el rango de la temperatura en que se hizo el experimento. No podemos extrapolar, por lo tanto, tenemos que fijarnos bien cuando obtengamos información. Al final de la clase podría mostrarles yo, recordarles si ya lo vieron, o mostrarles por primera vez de dónde vamos a sacar esos parámetros. ¿Ya? Entonces, la presión de saturación es a una cierta temperatura, y esa temperatura es de equilibrio porque hay una condición de saturación. Por lo tanto, ahí ya estamos estableciendo condiciones de equilibrio. Por parte, la otra energía libre de Gibbs para la fase gaseosa, como esa temperatura constante, la temperatura de la mezcla que nosotros queremos que se lleve a cabo esto, ahí vamos a tener de G de gas ideal igual a volumen molar de gas ideal por dP. Recuerden, si no, si ustedes están,
van a perdonar que la letra no sea tan buena acá, pero me acuerdo que aquí hay un término que era menos S de T, ¿de acuerdo? Ah, esto no me resulta. Ahí sí, menos S de T. Y ese menos S de T es 0 porque en este caso de T nosotros lo hemos establecido como a temperatura constante, 0. ¿Ya? Entonces, cuando establecemos que la energía libre Gibbs de un gas ideal viene aquí del RT del logaritmo P, que viene de la relación fundamental de la termodinámica, nosotros vamos a tener que evaluarla en dos condiciones. Nuevamente, va a ser en presión cualquiera y vamos a determinar la presión de saturación como el otro límite de integración, porque queremos llevar esto al equilibrio. Queremos establecer una relación en el equilibrio, cómo se comporta. Por lo tanto, vamos a tener una presión cualquiera, que es la presión del sistema, porque recuerden, no confundamos presión de saturación del compuesto puro con la presión a la cual el sistema binario de dos fases se equilibra. ¿Ya? Hay una presión que se satura la mezcla y una presión de saturación de los compuestos individuales. Entonces vamos a ir a la presión del sistema, que va a ser nuestra presión a la cual se está equilibrando el sistema completo, pero vamos también a considerar para cada compuesto su presión de saturación. ¿Ya? Va a haber una pequeña diferencia en los sistemas. Entonces, si evaluamos acá los límites de integración en realidad son G de gas ideal en saturación y G de gas ideal en cualquier presión, ¿ya? Más que P con P. ¿Ya? Esto que aparece aquí P debería ser G. Ya, entonces hacemos el límite de integración a ambos lados, evaluado en presión cualquiera y presión de saturación, y vamos a tener esta presión de acá abajo. Entonces, igualando, manteniendo la igualdad acá arriba, este azul con rojo que tengo acá, lo estoy indicando aquí en el dibujo. Manteniendo esa igualdad, vuelvo a desarrollar y voy a tener G de gas ideal evaluado en temperatura y presión de saturación, menos RT logaritmo de presión de saturación dividido por presión, más RT logaritmo de composición. Y el otro lado va a tener una energía libre Gibbs de solución ideal con la presión de saturación interviniendo aquí en este término, y el RT logaritmo de XY. Nos acordamos que en el equilibrio esos son iguales. De lo que ya habíamos terminado anteriormente. ¿Por qué? Porque están evaluados en la energía libre de Gibbs del compuesto I, el mismo compuesto, y evaluado a la misma presión de saturación. Haciendo el arreglo matemático correspondiente, ustedes lo pueden hacer, nos va a dar esta ecuación que es muy, muy usada y la usamos en todo lo que tiene que ver con equilibrio de sistemas ideales. ¿Ya? Y lo van a usar mucho y van a tender a usarla cada vez que quieran establecer el equilibrio líquido-vapor. Independientemente que sea ideal o no el sistema, uno siempre parte por esto. Este es como la ecuación de gas ideal, que uno siempre se ve tentado a usarla, no importa las condiciones, como primera aproximación. Después uno se da cuenta que se aplica o no. Bueno, va a pasar lo mismo ustedes cuando más adelante establezcan el equilibrio líquido-vapor. La ley de Raoul es el punto inicial. La ley de Raoul nos predice lo siguiente, fíjense, tenemos la composición de la fase gaseosa, la presión del sistema, de hecho esta es la presión parcial del gas. Cuando están en equilibrio, esto es igual a la composición del líquido, la fase líquida del compuesto I, por su presión de saturación. ¿Se fijan? Si tenemos un sistema binario, esto sería I1 por P igual a X1 por P1 de saturación. Y tendríamos una segunda ecuación que sería I2 por la presión igual a X2 por la presión 2 de saturación. Y en el sistema binario, X1 más X2 igual a 1, y 1 más I2 igual a 1. Entonces, se van generando expresiones y relaciones que nos van a servir
para determinar cuál es el equilibrio de un sistema y cuáles son todas las variables involucradas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Espero que me puedan seguir, dado que estamos en esta... No he podido conectar mi pizarra todavía, ¿no? Bueno, aquí hay una pequeña reseña bibliográfica de Raoult, François-Marie Raoult, y él, bueno, hizo distintos aportes a la fisicoquímica, pero tiene dos aportes fundamentales, que es esto, de la ley de Raoult, que tiene que ver con el equilibrio líquido-vapor de sistemas binarios ideales. Y el segundo es algo que ustedes ya conocen, que son las propiedades coligativas. Ahí están. Las propiedades coligativas que tienen que ver con el aumento del punto de ebullición y la disminución del punto de congelamiento cuando tenemos soluciones de algún solvente líquido. Digamos, piensen ustedes en una salmuera que es agua y sal. Dependiendo de la composición de la sal en esa mezcla, en esa solución va a ebullir a una temperatura más alta que el agua pura y se va a congelar o el punto de congelamiento va a ser más bajo que el agua pura. Y esas son las propiedades coligativas de la materia. Bueno, Raúl también estudió esto. Y aquí viene algo importante. Entonces, pregunta para quien estamos acá ahora. Pregunta. ¿Ustedes habían hablado de los grados de libertad termodinámico? ¿O la regla de fase de Gibbs? Entonces, vamos a usar la pluma aquí en PowerPoint. ¿Lo ven? Espero que así lo vean. Entonces, tenemos regla de fase de Gibbs. Perdón, esto era con... Sí, está bien. ¿Ya? Esa era la letra que usan. Se me olvidó esa letra. Ya, listo. Miren, regla de fase de Gibbs dice lo siguiente. Este es el número de componentes. En mi... Sale con letra como de niña. Ya. El número de componentes involucrados. Voy a cambiar el color solamente para que ustedes hagan la diferencia. Número de fases involucradas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían la campana para un compuesto puro? Va a ser distinto ahora con mezcla, pero si ustedes hacían la campana en compuesto puro, da lo mismo cuál sea, vamos a usar entropía, temperatura. Generalmente era másico eso. Ya, vamos a establecer cuáles son las fases. Al lado izquierdo de la campana, ¿qué fase es? Para un compuesto puro, cualquiera. Pero en general, al lado izquierdo de la Líquido. campana. Muy bien, ¿ya? Entonces, esto es líquido. Al lado derecho, por lo tanto, va a ser vapor. Y al medio, en la campana, vamos a tener una mezcla líquido-vapor. Si queremos nosotros además acordarnos, ¿cómo iría una isobar aquí? Tanto el líquido subenfriado como vapor sobrecalentado, pendiente positiva o negativa. Porque en el equilibrio la presión ahí es igual. ¿Cómo son la isobar aquí? ¿Positiva o negativa? Deberían ser positivas. Debería ser positiva, ¿no es cierto? Disculpen la imperfección en el dibujo, pero claro, positiva porque aumento la presión, también un aumento de la temperatura, entonces, pero aquí hay una presión constante, entonces, vamos, entonces, nosotros queremos decir, ok, veamos la regla de fase, cuáles son los grados de libertad que uno tiene para un compuesto puro. Aquí tiene
un solo componente, en este caso, entonces esto va a ser igual un solo componente, menos en esta zona hay una sola fase, más 2. ¿Qué significa eso? Que yo para establecer todas las propiedades de un compuesto puro como líquido subenfriado necesito 2 condiciones como mínimo para establecer las demás. O sea, si tengo temperatura y presión, tengo el volumen, tengo la entalpía, la entropía, etc. O puedo tener la entropía y la entalpía y obtengo temperatura, presión, etc. ¿No es cierto? Entonces son las parejas, siempre lo hemos establecido así. En cambio, si nosotros estuviéramos en la zona de líquido-vapor, voy a ponerle acá arriba, voy a hacer un abuso de notación, pero el líquido-vapor vamos a tener el mismo compuesto, uno solo. Ahora tenemos 2 fases y tenemos S más 2. ¿Qué significa? Nos da 1. Significa que solamente teniendo una de las propiedades de estado ahí, vamos a establecer los demás. Y eso quiere decir que ese grado de libertad me permite establecer, por ejemplo, la temperatura, y para esa temperatura existe solamente una presión de saturación. Por ejemplo, si yo tengo 100 grados Celsius para el agua, la presión de saturación es única y es una atmósfera. ¿Entiende? Bueno, esto ahora apliquémoslo cuando tenemos una mezcla. Si tuviéramos una mezcla, déjenme ingresar a otra diapositiva. Mira, no es mala opción esto cuando aquí uno tiene que improvisar. Cuando uno tiene una mezcla, regla de fases nuevamente, componentes menos número de fases más 2, regla de fase de Gibbs. Si tenemos una mezcla líquido-vapor, entonces establezcamos eso acá al lado para que quede anotado. Tenemos mezcla binaria o sistema ideal, binaria. Estoy escribiendo con el mouse, por eso sale tan feo, así que me van a disculpar. Entonces vamos a tener 2 componentes, y si estamos no en el equilibrio, fuera del equilibrio, vamos a tener una sola fase, más 2. Entonces ahora va a ser un poco distinto, vamos a necesitar 3 grados de libertad. Significa que necesitamos establecer 3 propiedades o variables en el sistema para que nosotros podamos tener todo lo demás. Y esto es no equilibrio. En cambio, si ahora establecemos que el número de componentes es el mismo, 2, pero hay 2 fases, o sea, líquido-vapor, vamos a tener que establecer solamente 2 propiedades del sistema para que sepamos las demás. Y eso es lo que quiere, eso es lo que está diciendo la regla de fase de Gibbs. Nos está diciendo como mínimo usted tiene que saber esta información para poder saber todas las demás. Y se aplica tanto compuesto, sistema compuesto puro, binario, ternario, va a pasar lo mismo, y así sucesivamente. Y así vamos a establecer de qué se trata esto. ¿Ya? Esa es la regla de fase de Gibbs, para que ustedes lo sepan. ¿Ya? Y esa vamos a seguirla durante el semestre para... No necesariamente la vamos a hacer consistentemente, pero es un buen punto de check. Ok, ¿cuántas variables necesitamos? Vamos a estar estableciéndolo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos ahora a establecer cuánta información nosotros podemos establecer en un sistema binario que está en equilibrio y ese sistema se comporta en forma ideal. O sea, el gas, la fase gaseosa se comporta como gas ideal y la fase líquida como una solución ideal. ¿Ya?
Entonces tenemos para nuestro sistema en equilibrio igualdad de temperaturas, por lo tanto tenemos una temperatura única para el sistema. Igualdad de presiones, una presión única para el sistema. Vamos a tener la ley de Raoult aplicada a ambos compuestos. Ahí está la ley de Raoult para ambos compuestos. Como les decía, el balance de materia, que es una relación. ¿Por qué balance de materia? Porque recuerden, esto es moles de 1 dividido por más moles de 2. No sé si se acuerdan, pero esto viene de moles de 1 más moles de 2. Igual moles totales. ¿Ya? Dividen por moles totales y le sale lo de las fracciones. ¿Ya? Tenemos la suma de fracciones molares para ambas fases, líquido y vapor. Tenemos esta relación de Antoine, que yo les decía, que nos va a acompañar bastante durante el semestre, para que nosotros establezcamos la condición de saturación para la presión en función de la temperatura. Entonces tenemos cuando queremos establecer el equilibrio. Esta tabla es muy buena porque nos hace un buen resumen. Tenemos temperatura en la fase de vapor, temperatura en la fase líquida, presión de la fase de vapor, presión de la fase líquida, 2 composiciones en cada fase, y tenemos 2 presiones de saturación. Por lo tanto, son 10 variables que nosotros tenemos que establecer en el equilibrio de una, de nuevo, mezcla binaria, se comporta como sistema ideal y está en equilibrio. De las relaciones que tenemos, o todas las ecuaciones que sabemos que las temperaturas son iguales y tenemos una relación. Sabemos que las presiones son iguales, otra relación. Tenemos 2 relaciones o ecuaciones que vienen de la ley de Raoult para cada compuesto. Tenemos las 2 sumatorias de composiciones y tenemos las 2 relaciones que nos dan nos dan Antoine. Por lo tanto, el número de ecuaciones que tenemos disponibles son 8, 10 variables. Ahí tenemos la diferencia, son 2 grados de libertad. Exactamente lo que predice la regla de fase de Gibbs. ¿Se dan cuenta? En el equilibrio. Necesitamos 2. Si alguien nos da el valor, o como nos da un dato, o nos da 2 ecuaciones más que relacionan estas variables, vamos a poder resolver nuestro sistema. ¿Alguna pregunta? Ok. Sigamos. Y ahora viene algo muy interesante, que todo esto nosotros lo podemos estudiar en un gráfico, en varios gráficos, en realidad son 3 gráficos los que son interesantes de estudiar, y es los gráficos de presión-composición, en el cual nosotros en el equilibrio, todo esto en equilibrio, estamos ahora en equilibrio líquido-vapor, vamos a poder obtener una función continua que nos establezca cuál es la presión de equilibrio para la fase líquida, igual la presión de equilibrio para la fase de vapor. Son iguales la presión total del sistema, porque llegamos a un equilibrio, obviamente, pero las composiciones van variando en todo el rango de composiciones. El tercero y 1 hacen que las presiones parciales de cada compuesto sean distintas. ¿Y cómo establecemos esto? Ok, entonces, primera cosa, notación. Vamos de nuevo a anotar vamos acá en esta pizarra improvisada. Ya, nuestra nueva notación nos dice que vamos a considerar Z de I, le vamos a llamar la composición global del compuesto I en la mezcla. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se refiere composición global de I? Cuando no estamos en equilibrio,
la solución, la mezcla puede estar en una sola fase, de hecho, porque en el equilibrio se va a separar en líquido y en vapor, pero cuando está solamente como líquida el sistema, o cuando está solamente en vapor, hay una composición que tiene cada compuesto ahí. Esa composición varía cuando llegamos al equilibrio, porque en el equilibrio empiezan a formarse otras fases, ¿ya? Pero hasta antes de que empiecen a formarse dos fases, hay una sola fase para todos los compuestos, no hay, no hay equilibrio, por lo tanto, necesitamos establecer una variable para determinar cuál es la composición global, y eso es Z. Esa composición Z, por ejemplo, yo voy a mezclar agua con etanol, y pongo 90% de etanol molar en composición molar y 10% composición molar de agua. Cuando yo empiezo a bullir esta mezcla, o sea, la caliento y empieza a bullir, empieza el equilibrio, y ahí se separan en dos fases y las composiciones cambian. Pero después cuando yo bullo completamente la mezcla y vuelve a ser una sola fase, pero ahora vapor, la composición global sigue siendo la misma porque tenemos un sistema cerrado. No se ha perdido materia. Solamente se ha particionado entre dos fases primero, después luego está todo vapor. Entonces, la composición global siempre es la misma, fuera del equilibrio, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, en nuestro apunte, vamos a decir que va a haber cierta condición en la cual Z va a ser igual a la composición líquida y Z va a ser igual a la composición de vapor. ¿Qué significa eso? En palabras. Supónganse que tengo esta mezcla en estado líquido, a presión constante yo aumento la temperatura. Y va a haber un punto que voy a seguir aumentando la temperatura y va a empezar a ebullir la mezcla. Cuando aparece la primera burbuja, le vamos a llamar, no muy original, le vamos a llamar punto de burbuja. Y justo en ese punto la composición global es igual a la composición de equilibrio. O sea, cuando empieza justo a hacer el cambio de fase y empieza la saturación o equilibrio del sistema, Z igual a la composición. Pero se lo expliqué de esa manera porque es más fácil verlo. Pero el primer caso que vemos es presión. ¿Qué significa? Temperatura constante y variamos la presión. Entonces, el efecto es todo lo contrario. A temperatura constante, si tenemos una presión muy alta, tenemos un estado líquido. ¿No es cierto? Temperatura constante. Empezamos a disminuir la presión y en algún momento empieza a evaporar la mezcla. Y también es un punto de burbuja, porque aparece la primera burbuja en el sistema. Entonces, recuerden, temperatura constante a presión alta, está todo en fase líquida. A presión constante, a temperatura baja, tenemos todo líquido. ¿Ya? Son contrarios los efectos de temperatura y presión para la mezcla. Entonces, centrémonos ahora en el caso de presión con composición. Tenemos una presión muy alta, tenemos una composición global Z, Z1 y Z2, pero un ZI para el compuesto que nosotros necesitemos, y vamos a empezar a disminuir la presión del sistema a temperatura constante y va a aparecer la primera burbuja. En ese momento se igualan las composiciones. ¿Ya? Vamos a establecer una convención. Y lo voy a dejar anotado para que todos lo tengan después disponible. La convención es la siguiente, y voy a ponerlo con un color un poquito más fuerte para que no se acuerden. Tenemos compuesto 1 y 2, ¿no es cierto? Entonces, el compuesto más volátil, ¿qué significa más volátil? ¿Que tiene la presión de saturación más baja? Pero esa temperatura constante. A temperatura constante. No, al revés, de hecho, presión de saturación más alta. Temperatura, sí, también, más baja. Temperatura, ebullición. Buena juego de palabras. Todo de nuevo. A presión constante tiene la temperatura de ebullición más baja. A temperatura constante tiene la presión de saturación más alta.
el compuesto 1. Ese va a ser nuestro compuesto más volátil. Por ejemplo, tenemos una mezcla de nuevo, les doy el ejemplo, el etanol-agua. ¿Cuál es más volátil? Etanol. El etanol. Entonces, etanol es nuestro compuesto 1. ¿Ya? Entonces, cuando nos den información o tengamos una información mínima, vamos a ver al menos cuál de los dos compuestos es más volátil. Ese siempre va a ser nuestro compuesto 1. Y eso es una convención, solamente para que estemos de acuerdo en nuestros gráficos, nos den nuestras construcciones gráficas y en nuestra forma de expresar los datos sea consistente. ¿Ya? No se olviden de eso. Entonces, el compuesto más volátil es el compuesto 1. Vamos a ver el gráfico. Después vamos a retornar a lo que aparece aquí. Y este gráfico es muy decidor. Y me gusta mucho este gráfico porque se puede referir uno a los puntos específicos que hay en este sistema. Como decía Ricardo, y nos puede llegar a confusión al principio, pero gráficamente se ve muy bien. El más volátil es aquel que cambia de fase primero, ¿ya? A una condición constante. Si tenemos temperatura constante, fíjate, compuesto 1 más volátil, por convención, significa que aquí está puro el compuesto más volátil, y en 0 está puro el compuesto menos volátil. Estamos estableciendo aquí una composición del compuesto más volátil, ya sea en fase líquida, X1, o en fase de vapor, I1. Entonces estamos arriba como líquido subenfriado para la mezcla. Si consideramos compuesto puro, el primero que vamos a topar es el compuesto más volátil. Por lo tanto, la presión de saturación más alta a temperatura constante implica que el compuesto es más volátil, ¿ya? Eso no es tan obvio, pero se puede ver y se puede corroborar aquí. Entonces, se va a poder establecer un gráfico presión-composición para una mezcla binaria ideal a partir de estas dos líneas. Ya vamos a ver cómo se obtienen esas líneas. Una es una recta y la otra es una curva. La recta es un punto de burbuja y la curva son puntos de rocío. ¿Qué es el punto de rocío? Una vez que la mezcla empezó a cambiar de fase líquida a vapor, en algún momento va a pasar completamente a vapor y va a quedar la última gota de líquido. A eso le llamamos punto de rocío. Entonces, ¿qué es lo que sucede físicamente? Y vamos a retomar este gráfico después también. Físicamente significa que si yo tengo una mezcla, para cualquier composición, estoy en cualquier composición de la mezcla, tengo una composición en A, que es un Z1, como es binario, el otro es 1 menos. A ver, tengo una pregunta de Catalina que me decía cómo sabía cuál es más volátil. Es aquel que cambia a una condición constante, va a cambiar, si varío otra propiedad. Ya, ok, ya Catalina. Otra propiedad voy a cambiar de fase primero. Si estoy a temperatura, en este caso constante, la presión del sistema, al disminuirla, va a haber un compuesto puro que va a cambiar de fase primero. Pero cuando tengo una mezcla, el punto de, por decirlo así, de ebullición de la mezcla es distinto porque ya no está puro el compuesto. Influye la presencia de uno u otro. Ya, entonces tenemos A, cualquier composición, y aquí la composición sería un Z. En A tenemos líquido subenfriado. Bajamos la presión de todo el sistema y para la mezcla, ahí va a aparecer, en ese punto B va a aparecer la primera burbuja. Para esa composición. Sigo disminuyendo la presión del sistema y en el punto D va a desaparecer toda la fase líquida y queda la última gota, y eso le llamamos punto de rocío. Y después seguimos bajando la presión y ahí hay una sola fase que es vapor sobrecalentado de la mezcla. La composición global en E y en A es la misma, no ha cambiado la mezcla, estamos en sistema cerrado, no salió nada. Lo que pasa es que entre punto de burbuja y punto de rocío se va a distribuir distintas las composiciones dependiendo de cómo, proporcionalmente cuánto haya de cada fase líquida y fase de vapor. Cuando vamos bajando por B hasta D, proporcionalmente hablando cada vez aparece más vapor, hasta que desaparece todo el líquido en el punto D. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la
si uno quisiera hacer una analogía con compuesto puro, sucede algo mismo. El punto ahora es que hay dos compuestos y las composiciones relativas en cada fase van cambiando. ¿Qué me da la composición en cada fase? Ok, aquí hay una línea, una recta, que me dice, esta es la composición de la fase líquida en equilibrio en todo momento, para distintos rangos de composiciones. Y el de abajo me da la composición de la fase vapor, que está en equilibrio. Por lo tanto, si uno se para en el punto C, uno va a tener una presión constante en el sistema, la ley al lado, que es la presión de equilibrio, la temperatura en todo momento ha sido constante, y esto se particiona como, si uno a esta altura mira e intersecta con la línea de burbuja, lee abajo una composición de líquido en equilibrio, y si lo intersecta con la curva de Rocío, mira abajo y establece una composición de equilibrio de la fase vapor. ¿Ya? Entonces, voy a retomar esto. No es la primera vez que lo voy a decir. ¿Cómo se obtienen cada una de esas curvas? Y eso viene de la ley de Raoult. Entonces yo les dije, justo en el punto burbuja, o sea, cuando aparece la primera burbuja, la composición global es igual a la composición de equilibrio de la fase líquida. ¿Ya? En el punto B, acá. Disculpen que me mueva tanto, pero es necesario. Justo en el punto B se iguala la composición global, que es Z, con la composición de la fase líquida, porque hay puro líquido en equilibrio con una sola burbuja, por decirlo así, de gas. Entonces, en ese punto, nosotros vamos a decir Z1 igual a X1, Z2 igual a X2, y la sumatoria, obviamente, de composiciones. Usando la ley de Raoult, nosotros vamos, y la sumatoria de composición en la fase gas, vamos a decir, mire, I1 más I2 igual a 1. De la ley de Raoult despejamos la composición de la fase gas, o vapor, mejor dicho, para el compuesto 1 y para el compuesto 2. Si las sumamos, tiene que dar 1, que es lo que aparece acá. Finalmente, se obtiene... A ver, vamos, bueno, déjeme volver acá. Vamos a hacerlo con este otro. Vamos a tener presiones de burbuja. O sea, ¿qué significa esto? Hemos establecido que la presión del sistema de equilibrio, de todo el sistema, va a depender de la composición de los compuestos. Recuerden que X2 es 1 menos X1. Va a depender de eso y va a depender de las presiones de saturación de los compuestos puros. Entonces vamos a tener que establecer la presión de saturación de los compuestos puros con Antoine. Y las composiciones uno las varía en el rango que sea necesario. Nos pueden dar las composiciones, o si queremos graficarlo todo, vamos a tener que darnos distintas composiciones entre 0 y 1, y calcular las presiones de saturación, y vamos a tener para todo el rango de composiciones, vamos a tener la presión a la cual se produce el punto de burbuja. Si se dan cuenta, presión de saturación y la presión de compuesto 1 y 2, como depende de la temperatura, va a haber una única temperatura. Hay que evaluar presión de saturación 1 y presión de saturación 2, como con Antoine. Y vamos a tener esta combinación. Si se observan bien la forma de esto, si la pudiéramos juntar X1, vamos a tener presión 1 menos presión 2, y vamos a tener un intercepto aquí que sería la presión 2. ¿Qué significa eso? Vamos a tener una recta. Es exactamente lo que se ve acá. Esa ecuación nos da la presión en todo momento de la mezcla y nos da esta recta. Yo la voy a borrar, pero esa recta. ¿Cuyos interceptos cuáles son? Cuando es 0, la composición del compuesto más volátil de X1, vamos a quedarnos con la presión de saturación 2, o sea, estamos bien, la presión del sistema es igual a la presión de saturación de compuestos 2 puro. Cuando tenemos composición 1 de nuestro compuesto más volátil, vamos a tener que la presión del compuesto más volátil, la presión de saturación se iguala a la del sistema. O mejor dicho, la presión del sistema es igual a esa presión de saturación del compuesto 1. Una recta. ¿Cómo la obtuvimos? Nuevamente, usando la ley de Raoult, despejando las composiciones de gas, sumándolas,
como I1 más 1, I1 más I2 igual a 1, nos queda la presión en función como una combinación lineal de las presiones de saturación. ¿Alguna pregunta? Entonces, Yo tengo una pregunta, ¿quién es? Alexandra. Alexandra, dale, dime. Tengo una duda, es que las presiones, si como estamos a una misma como temperatura, las presiones de saturación van a ser distintas, pero porque los coeficientes A, B y C son distintos, Así ¿o es, no? así Y es. esos coeficientes, ¿cómo los obtenemos? Ya. ¿Nos van a dar esos datos o tenemos que buscarlos en un cacho? Por lo general, si tenemos una evaluación tipo control o certamen, yo se las doy. Si tienen un taller, las van a buscar. ¿Dónde las van a buscar? ¿En el NIST? Ya, entonces, hagámoslo de inmediato, ya que lo preguntaste. Yo creo que da lo mismo si lo hago ahora al final. Es una duda válida y yo creo que entre más pronto salgan de esa duda, mucho mejor. Entonces, déjenme abrir un... Estoy viendo ahí noticias. Vamos. ¿Qué es lo que coloco en mi buscador? Cualquiera que tengan, cualquiera que usen. Espero que sí, yo creo que están viendo. Entonces, Webbook of Chemistry. Y ahí arriba aparece NIST Chemistry Webbook. Bueno, si aparece la palabra Webbook y aparece Chemistry, va a mandarlo ahí. Entonces, entran al sitio web y tienen distintas posibilidades de ingresar a alguna de las bases de datos. Si yo quiero ingresar por el nombre del compuesto, vamos. Yo tengo que poner el nombre en inglés. Independientemente de que esta interfaz no está mostrando en español, yo tengo que ingresar el nombre en inglés porque así está tabulado. Ya, voy a buscar benceno, porque va a ser un ejemplo que vamos a ver después. En inglés, con Z. Me faltó la N. Benceno. Y ahí aparece el benceno. Vemos que la estructura química del anillo, está bien. La fórmula química acá, hay peso molecular, el nombre UPAC, etc. Están aquí también, siempre en lista en NIST, por si alguna vez se encuentra con un nombre raro que no lo encuentran en algún lado. Siempre tienen los sinónimos o cómo se ha conocido en el tiempo. Anuleno, benzol, benzole, etcétera, ya, cual nafta. Muchos nombres raros que en realidad cuando se estandarizando los nombres quedó como benceno. Y acá abajo dice otros datos disponibles y hay un montón de datos que a nosotros nos gustaría, dado el problema que tengamos, nos gustaría revisar acá. ¿Por qué? Porque estos datos que están acá están tabulados, son experimentales. Esa, es información que está respaldada por investigación. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Cambio de fase. Entonces vamos aquí, Phase Change Data. ¿Qué vamos a encontrar acá? Punto de ebullición normal. Aquí está. ¿De acuerdo? Ahí va el método, nos dan un montón de información. Punto triple, cuáles las condiciones críticas, volumen crítico, etc. Hay que ver de qué se trata cada una de estas cosas. Después nos dan una entalpía de vaporización en función de la temperatura. Entalpía de vaporización ahora con una expresión matemática que podemos calcular dado que nos dan los parámetros. Y aquí aparece Antoine Equation Parameters. Esto, muy importante. ¿Y qué nos está diciendo? Usted, Antoine, va a usarlo de la siguiente manera. El logaritmo en base 10 de la presión igual a menos B partido por T más C, esa expresión ya la conocían, donde la presión tiene que usarla en bar y la temperatura tiene que usarla en Kelvin.
Ya, eso es primordial. Si ustedes lo usan en otras unidades, no se va a aplicar la ecuación. Porque los parámetros, recuerden, es una regresión lineal a un ajuste de parámetros, y eso se hicieron con ciertas unidades. No es lo mismo hacerlo con PSI y grados Fahrenheit. No, tienen que hacerlo en esta unidad. Entonces, si tienen información de presión en otra unidad, la pasan a bar. Lo mismo que la temperatura, la tienen que pasarla a Kelvin. Entonces, lo primero que tengo que fijar acá es el rango de temperatura. A ver, me selecciono todo, pero el rango de temperatura. El primer rango va entre 333 y 373. Si mi proceso está hecho a 280, no me sirve. La segunda tampoco, 297 a 318, 421 a 554, y aquí 287 a 354. Si mi proceso está haciendo a 280 Kelvin, no hay ninguna que se me adecue, pero como siempre estamos buscando la excepción, en este caso, la que está más cercana y yo podría cometer un error menor, dado que estoy extrapolando, recuerden, estoy extrapolando los rangos, podría aplicar esa, pero no es la idea, ¿ya? A falta de información, quizás aquí yo voy a usar esta y me digo, mira, cuidado, voy a tener un problema con esto porque estoy extrapolando un modelo que no debería estar extrapolando. ¿Cuál es mi alternativa? Ir y medir. Esa es la alternativa. O buscar alguna otra expresión un poquito más compleja que esté en otra bibliografía, pero digamos, para los ejemplos que van a tener que buscar, generalmente se aplica el rango. Entonces, supongamos que este proceso es a 300 Kelvin. Me sirve el segundo rango y el cuarto rango. Para eso voy a tener valores de A, B y C. Aquí están. ¿Ya? Y tal cual. 4 puntos es un decimal. Este está en el orden de las unidades, este en el orden de los miles, y este en este caso es negativo. Si se fijan, no tiene uno podría buscarle algún sentido a los parámetros, digamos, una tendencia, ya se parecen, está en el orden de 4, pero aquí hay un 0, algo, y aquí son negativos, pero aquí hay uno positivo, y este es menos 200, este es menos 53, este es menos 1, ¿ok? Porque es un modelo empírico, solamente se basa en ajustar datos. Y acá al lado ustedes van a encontrar la referencia, o sea, ustedes pueden ir a esos trabajos de esos autores, y ellos fueron los que midieron y propusieron estos parámetros. Fíjense qué tan antiguo. Estamos para el benceno. El más nuevo de todos estos trabajos fue en 1971, así que bastantes años atrás. Esa información la van a sacar siempre de acá, para todos los compuestos que puedan. Si están en el taller, posiblemente los vamos a forzar a que busquen esta información para que asegurarnos que ustedes lo saben encontrar. En una evaluación corta no será necesario. ¿Se entiende? Entonces, ¿alguna pregunta de dónde buscar los parámetros de Antoine? ¿O quedó más o menos claro? Entonces, nuestro punto de burbuja, o nuestra condición de burbuja, va a depender en general de la cantidad de compuestos que vamos a estar estudiando o que estén involucrados en otros sistemas. En binario es más fácil establecerlo, en esa línea recta, pero si tenemos n compuestos, vamos a tener la sumatoria de este grupo, composición líquido más presión de saturación, dividido por la presión total del sistema. ¿Ya? Ahora, de forma análoga, y es que es lo más intuitivo para nosotros, a presión constante, si aumentamos la temperatura del sistema, el más volátil va a ser aquel compuesto que ebulla primero, cuando está puro. Cuando hay mezcla, si la mezcla proporcionalmente tiene el compuesto más volátil, eso debería estar ebulliendo antes que cuando la mezcla tiene proporcionalmente más del compuesto menos volátil. Y aquí es totalmente simétrico a lo otro. Vamos a tener que la composición global se va a igualar a la composición de vapor. ¿Por qué? Porque se está en el punto de rocío, está desapareciendo toda la fase líquida, queda una última gota. Entonces se iguala a la composición de equilibrio de la fase vapor, la sumatoria sigue siendo 1, y ahora despejamos de la ley de Raoult la composición líquida.
la suma de la composición líquida tiene que dar 1, x1 más x2 tiene que dar 1, por lo tanto, toda esta expresión en función de presión y composición de la fase de vapor tiene que ser 1. Haciendo los arreglos matemáticos nos va a dar esta presión, vamos a estar acá. Yo quiero dibujar, no me deja. Ya la voy a destacar de esta manera. No, hoy día no ha sido el día de la tecnología, parece. Ya, no se nota bien. Pero acá, presión, lo estoy moviendo, donde estoy moviendo el cursor, el mouse, no sé si lo ven ustedes, pero tiene presión igual a la presión 2 de saturación dividido por la composición, un paréntesis que está en una razón de presión de saturación, más 1, etc. Esa es la expresión. Lo más importante, siempre la van a tener disponible, no tienen que aprenderse en la memoria, pero saben cómo se deduce. No es tan difícil deducirlo. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que en este caso la presión en función de la composición de la fase de vapor ya no es una función lineal. Por eso sale una curva. Por eso tenemos la curva acá abajo. Vamos a cambiar el colorcito acá. Eso estaba bien ahí. A lo mejor no va a quedar tan bonito, pero... Ya. Un asunto de colores es que quizás uno asocia el azul más a algo frío y el rojo a algo más caliente, ¿no es cierto? Pero... o asocia fase líquida y fase de vapor. Le cambia color. Entonces, abajo queda una curva. Ya no es lineal la relación. Y esa relación está dada por esto que está acá. Ahora sí me va a salir. Al fin puedo. Esa expresión. Entonces, de nuevo, necesito la presión de saturación de los ambos compuestos. Fijémonos en los extremos. Cuando I vale 0, nos queda la presión de saturación del compuesto 2. Como habíamos dicho antes, si el compuesto 1 es el más volátil, si tenemos 0 de más volátil, significa que tenemos toda la mezcla, es el compuesto menos volátil puro. Por lo tanto, la presión del sistema tiene que coincidir con la presión de saturación de ese compuesto 2. Ahora, si la composición del más volátil es 1, solamente entonces compuesto volátil es puro. Si esto es 1, uno se da cuenta, se van a menos 1 más 1 se cancelan, las presiones 2 de saturación se simplifican y queda P1 de saturación. O sea, se cumple nuevamente que cuando la composición es 1 del más volátil, vamos a tener la presión del sistema igual a la presión de saturación de ese compuesto más volátil. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene. Y así es como se construyen esas dos líneas. La línea recta para el punto de burbuja y esta curva para el punto de rocío. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces ahora vamos a definir un parámetro que lo vamos a usar, es relevante usarlo, en este curso, pero más relevante aún es cuando que tenemos que aplicar estos conocimientos al diseño de un proceso. Esto se aplica directamente en separadores flash. Vamos a ver qué es lo que es un separador flash en este curso, de hecho en esta misma unidad, pero se aplica también a columna de destilación. Y tiene que ver con la volatilidad relativa. Ese es el concepto que hay detrás aquí y que tenemos que, lo voy a destacar con un color bien estrafalario para que, bien llamativo para que no se le olvide. Volatilidad relativa, alfa 1, 2. Alfa 1, 2. Alfa 1, 2 está definido por esa expresión.
que es la razón de las presiones de saturación. ¿Y qué es lo que me entrega físicamente o mi interpretación física? Alfa 1,2 me dice cuál de los dos compuestos es más volátil. Por eso se llama relativa al otro. Comparo dos compuestos y me va a decir, mire, a la misma temperatura, porque están evaluados a la misma temperatura, yo voy a comparar las presiones de saturación. Cuando yo hago eso, voy a obtener valores alrededor de 1. ¿Por qué alrededor de 1? Fíjense lo siguiente. Si el compuesto 1 es mucho más volátil, pues ya lo vimos acá en el gráfico, si es mucho más volátil, la presión de saturación es mayor a la presión de saturación de 2, por lo tanto, alfa 1,2 es mucho mayor a 1. Si el compuesto 2 es mucho más volátil, alfa 1,2, o sea, la volatilidad relativa, es un número menor a 1. Pero si los compuestos se parecen, alfa 1,2 va a estar alrededor de 1. Cada vez que yo tengo una volatilidad relativa cercana a 1, me va a costar mucho separar los compuestos. ¿Por qué? Porque su presión de saturación es muy similar. ¿Qué significa eso? Estos puntos que están acá, a ver si me resulta. Ese punto que está acá, con el punto que está acá, se van a tender a juntar. Si alfa 1,2, este sube, por decirlo así, y este baja. ¿Cuándo sucede eso? Cuando alfa 1,2 es similar a 1. Y fíjese, finalmente, ¿yo qué logro cuando tengo este equilibrio líquido-vapor en una mezcla? ¿Eso Yo podría lo- explicar de nuevo el alfa? El alfa 1,2 es la P1 dividido con P2. Si se Gracias. parecen, significa que estos valores se van a ir juntando y este gráfico, la línea de burbuja con la del rocío se van juntando. ¿Ya? Eso sucede en la práctica cuando tenemos alfa 1,2, o sea, volatilidad relativa cercana a 1. Si se fijan, ¿por qué yo quiero llegar al equilibrio? Si se dan cuenta, yo estoy en el punto burbuja en el punto B, a medida que voy disminuyendo la presión de temperatura constante, llego al punto C, que es el ejemplo que está acá, yo leo a presión constante del sistema, que estamos en equilibrio, aquí el punto burbuja. Si se fijan, yo partí acá en el Z, tengo un cierto compuesto, que es más volátil, yo leo ahora el punto de burbuja que corresponde al proceso que llega a la etapa C, leo abajo y mi composición en la fase líquida se enriqueció del compuesto menos volátil. Y leo al otro lado, en el punto de rocío, mi composición de la fase vapor se enriqueció en el compuesto más volátil. ¿Acaso esto no es un proceso de separación, si uno lo quisiera ver así? Tengo cierta mezcla, por diferencia de volatilidad, yo voy a poder enriquecer la fase vapor del compuesto más volátil y enriquecer la fase líquida del compuesto menos volátil. Pero el problema es, si ambos compuestos tienen una volatilidad similar y hace que la volatilidad relativa sea cercana a 1, me va a costar mucho separarlo. Porque si esto se acuesta, necesito muchas etapas de separación. Aquí es una sola etapa de separación. Llego al punto C, se separan en esos dos, automáticamente. Si yo hiciera esto en otra composición global, se van a tener otras composiciones de separación. ¿Se dan cuenta? Entonces, este camino A-E me refleja la separación para una composición global igual a la de A y E, un Z global. Cuando llego al punto C, a una presión dada, cuando llego al punto C, me va a separar en eso y esa separación es inmediata, súbita, si uno quiere traducirlo inmediatamente, porque lo que uno hace en un proceso es llevar esto a un separador flash. ¿Qué es lo que es un separador flash? Es un equipo en el cual yo
lo opero a cierta temperatura y presión preestablecidas, las cuales me permiten que al ingresar una mezcla líquido-vapor se separen automáticamente las fases líquidas y la fase de vapor. O sea, qué hace ese equipo? Yo tengo esta composición global, entra el equipo que opera a esta presión del punto C. Esto sería la presión C. La presión en C, a ver, parece punto crítico eso, pero este de saturación. Oh, qué feito esto. Ya ustedes van a entender. Esto es saturación. Entonces, a esta presión opera el equipo, a la temperatura que se hizo el gráfico en este caso. Esas dos condiciones significa que si yo tengo esta mezcla global, entra el equipo de esas condiciones, automáticamente se separan esas dos composiciones. Acá abajo se lee composición del líquido y acá abajo se lee la composición del vapor. ¿Ya? Entonces, vamos a tener esta y vamos a tener esta composición de acá. Entonces vamos a tener el X1 en equilibrio. Y que vamos a tener el I1 en equilibrio. Y cada uno eso está dado por el punto de burbuja y el punto de rocío. ¿Se entiende? Entonces, claramente vamos a tener aquí infinitos problemas que podemos resolver usando toda esta información. Profe, ¿Sí? ¿y esa presión C, cómo la obtiene? De acá ¿Sabe arriba, cuál es? Ajá. esta presión, disculpen, vamos mejor acá. La presión de rocío con la presión de burbuja, si están en equilibrio, tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Sí. Esa presión ahí, en ese punto, y esa presión de acá tienen que ser iguales para a la etapa C. Entonces, la presión en el punto de rocío se obtiene de esta manera, y la presión en el punto de burbuja se obtiene de acá arriba, de la recta. Igualan punto de rocío con punto de burbuja, y ahí van a tener Ya. las composiciones. ¿Ya? Ya, gracias. Sí. ¿Cómo esto se ve con datos? Veamos acá. Les voy a destacar acá. Uy, no. Este cuadrito que le estoy haciendo acá son datos. Alguien va y dice, información experimental del equilibrio líquido-vapor para benceno, tolueno. Benceno es más volátil, tolueno es menos volátil, por eso están 1 y 2. A una temperatura dada, que en este caso es 79,7. Entonces dicen, mire, yo me puse en una celda de equilibrio, así se les llama. Una mezcla benceno-tolueno con distintas composiciones. Y después lo tabulé de cierta manera, con una manera más ordenada. Pero puse composición y pongo el sistema a 79,7 grados Celsius. Finalmente, posiblemente quisieron hacer este experimento a 80 grados Celsius nominal, pero 79,7 fue la temperatura que se mantuvo constante. ¿Ya? No hay problema con eso. Y voy midiendo cuál fue la presión a la cual se equilibró el sistema. O sea, ya no hubo cambio en la presión. Entonces yo, cuando la presión ya no cambió, yo lo que digo, ok, veo cuál es la composición de cada uno de los compuestos, porque yo puedo muestrear la fase de vapor, puedo muestrear la fase líquida y con un equipo de análisis yo sé cuánto es el compuesto de cuánto es la composición de cada uno. Vamos entonces, X1, 0, hasta X1, 1, y 1, 0, hasta X1. Pregunta, a ver si
esto se puede entender. ¿Cuál es la presión de saturación del compuesto 1 y cuál es la presión de saturación del compuesto 2? Compuesto 1 es benceno, más volátil. Compuesto 2 es tolueno, menos volátil. Solamente mirando los datos experimentales. La del benceno es la última. La última, 748, perfecto. Tenemos compuesto benceno, composición 1, o sea, benceno puro. Entonces la presión del sistema, según los gráficos que teníamos arriba, tiene que coincidir con la presión de saturación del compuesto 1. Esa es la presión de saturación del benceno puro. Muy bien. Y la del tolueno sería la otra. Cuando hay 0 benceno, tengo puro tolueno. Esa sería la presión de saturación a esa temperatura del tolueno. Entonces, si tenemos la información experimental de esta manera, no necesitamos siquiera calcular con Antoine las presiones de saturación. Están las presiones de saturación establecidas experimentalmente. ¿Ya? Entonces, ojo, la información experimental nos da mucha información relevante para nosotros hacer el análisis. ¿Y qué queremos saber nosotros? ¿Se comporta el benceno y tolueno como un sistema ideal? Recuerden que mostramos las propiedades que se parecen mucho de ambos compuestos. Uno es un anillo y otro es un anillo con un grupo metilo, así que se parecen mucho. Entonces, si nosotros aplicamos para el punto de burbuja esta ecuación, es el punto de burbuja, y luego aplicamos para el punto de rocío esta otra ecuación. Punto de rocío lo vamos a poner en rojo y el punto de burbuja lo vamos a poner en azul. ¿Ya? Entonces, si usamos esa ecuación, por eso ustedes me decían, ¿cómo calculo la presión en el punto C? Bueno, el punto C puede ser para cualquier punto a lo largo del rango de composiciones. Voy X1, aquí tengo X1, 0, supongamos que aquí queremos evaluarlo en 0,1161. Ponemos ahí X1, 0,1161, 1 menos X1, que es 0,1161. Presión 1, saturación, en la que tenemos acá abajo. El compuesto, lo voy a colocar de hecho acá. Ojalá que esto me deje 1 de saturación. Es difícil escribir en esta cosita. Ya, eso es 1 de saturación y el otro 2 es el 288. Si reemplazamos y vamos variando la composición, vamos a tener distintos puntos de burbuja. Y eso es lo que nosotros estamos prediciendo. Pues recuerden que es un modelo finalmente. Prediciendo. Y fíjense, comparen los valores de la presión del sistema en el punto rocío. Son muy parecidos a los valores experimentales. Después, para el punto de burbuja, de rocío, aquí con la fase de vapor en equilibrio, también con los distintos I que tenemos aquí experimentales, calculamos el rocío y también son muy parecidos. Si se fijan, son iguales las presiones. Y si ustedes grafican, en puntos discretos tienen los puntos experimentales y en línea tienen el modelo dado por la ley de Raoult. El sistema benceno-tolueno se comporta idealmente. ¿Por qué? Porque la ley de Raoult se aplica muy bien y se ajusta muy bien a estos datos. Solamente usando una combinación de presiones de saturación y composiciones. ¿Ya? ¿Se entiende? Muy bien. Ok, vamos a dejarlo hasta acá porque esto necesita explicarse un poquito mejor y necesariamente tengo que tener mi cuaderno para que se entienda bien. Para encima aquí hay un algoritmo de decisión, o sea, hay que hacer una iteración en algunos casos. Solamente anticiparles que en el caso de presión constante y variación de temperatura vamos a tener algo como este estilo. Le llamamos como una lenteja. La inclinación del gráfico es distinta a la de temperatura constante y variando la presión. Esto es
Esto es presión constante ahora y variación de temperatura. Y de nuevo la temperatura va a estar asociada a una presión de saturación, pero ojo, como la presión del sistema es constante, vamos a tener que, por eso en el método iterativo, ahora la temperatura cambia, luego la presión de saturación de todos los compuestos involucrados va a ir cambiando dependiendo de las condiciones del sistema. Así que mejor lo vemos en la próxima clase y ahí retomamos en esta parte. Y le aprovecho a hacer un resumen también de la parte que vimos hoy día, pero espero que haya quedado más o menos claro. Les voy a dejar el apunte, o esta parte del apunte con anotaciones, y les voy a dejar ese PowerPoint que hice alguna anotación. Aunque sean muy simples, yo creo que les va a ayudar a acordarse lo que estaba explicando ahora. ¿Tienen alguna otra duda? Buenos días, yo, profe. A ver, vamos a uno. Levante la mano mejor, ¿ya? Para que sea más fácil. ¿Quién va primero? Claudia. Una duda. O sea, el taller del día viernes va a entrar hasta lo que vimos hoy. Sí. Y en la prueba entraría toda esta unidad cuando la termine de pasar a la vuelta de la semana de vacaciones, ¿o no? Así es. Ah, ya. Eso era. Ya. Catalina. Profesor, ¿y dónde podemos practicar para el taller? Porque como no hicimos ningún ejercicio, igual a mí como que me cuesta ver, no sé si tendrá alguna página o algún, no sé, algo. Mañana tienen ayudantía mañana. Ujú. Ahí van a tener un ejercicio más o menos fácil. Digamos que yo les dije a Joaquín que de hecho tengo que avisarle ahora hasta dónde llegué, cómo vamos a evaluar esto. O sea, yo no puedo preguntarle un ejercicio tan complicado tampoco. O sea, que te ponga a hacer cosas sin haber practicado en clases es como difícil saber si está bien o no. Entonces, Entonces va a ser como estilo de la ayudantía, como ese estilo de sí, ejercicio. el taller no va a ser más que la ayudantía, si esa es la idea, porque no alcanzamos a ver otra cosa. ¿Ya? Así Ya, que ya. va piano con esta parte, porque de hecho esta parte es importante, es súper importante, porque es el 80% del curso que equilibrio líquido de vapor. Tenemos que establecer primero el modelo ideal y después para la segunda parte del curso la parte real. Así es que tienen que entenderlo bien ahora. Bueno, mañana en la ayudantía, como les dije, vamos a tener ciertos ejercicios y que lleguen hasta esta parte. Nos estamos viendo. Bueno, nosotros no nos vemos hasta la vuelta del descanso. Que estén bien, aprovechen esa semana para lo que estime conveniente y nos vemos a la vuelta. Buen taller el viernes. Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe. Gracias.